Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les mando un gran saludo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de explicación de los delitos. Ayer lo hicimos con el delito según Francesco Carrara. Hoy lo vamos a hacer según otro autor muy importante, que es uno de los grandes líderes de la escuela positiva italiana, llamado Enrico Ferri. Uno de los fundadores junto con Garofalo y el sociólogo, ¿cómo se llamaba? Garofalo y Lombroso, que era el médico. Hicieron estos tres personajes la escuela positivista italiana. El sociólogo era Garofalo, era Ferri, y el abogado era Garofalo. Así era que funcionaba: Ferri sociólogo, Garofalo era abogado y Lombroso era el médico, psiquiatra, si mal no estoy. Así eran las profesiones de estos tres señores. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la explicación de este delito. La escuela positiva del delito disminuyó el estudio jurídico del delito porque consideraba el derecho penal como parte de la sociología criminal. Aquí vemos un boom, una corriente que empezó a esparcirse por Italia, ¿no? Después de los grandes éxitos conseguidos por Francesco Carrara, que estudiaba mucho el delito desde el punto de vista de la teoría jurídica, con todas las instituciones que vimos en el video pasado, como imputación social, imputación civil, todo lo que él hablaba del concepto de acción. Aquí va a sufrir una disminución, ¿no? Porque Enrico Ferri consideraba que todo eso era muy abstracto, que el derecho penal debía centrarse era en el delincuente, en la persona y todos sus factores determinantes, y no tanto en el tema de la teoría jurídica, no tanto en el delito o su concepto. Ahora, el penalista debía estudiar sociología, antropología, estadística, psicología, psiquiatría, y fíjense cómo para Enrico Ferri el derecho penal era un capítulo de otra gran ciencia llamada sociología criminal, y obviamente pues había que complementarlo con las otras ciencias auxiliares, que son la sociología, la antropología, la estadística y lo que ya dijimos. Si la escuela clásica partía de lo deductivo, es decir, desde lo general a lo particular, pues la positiva, no la positivo, disculpen ese error, lo hacía desde lo inductivo, es decir, desde cada caso concreto a las leyes generales. El objeto de estudio no es el delito, sino el delincuente, la persona, el ser humano como tal. Y esto fue un paso trascendental para el nacimiento de una ciencia o una disciplina, porque algunos dicen que no es ciencia, llamada criminología. Entonces el delincuente va a cometer el delito porque está determinado por unos factores tanto exógenos como endógenos. Y por darles algunos ejemplos serían pues factores climáticos, físicos, políticos, económicos, etcétera. Es muy importante, aquí sí hubo un avance desde el punto de vista del estudio del delito, ¿no? Porque realmente aquí se ve mucho ese análisis de las causas por los cuales una persona llega al delito, y todo lo que eso rodea, todos los postulados e ítems que eso rodea, como el tema de la víctima, como el tema de las teorías de la criminalización, etcétera. Continuemos. Ahora, si vimos la definición del delito legal según Francesco Carrara, aquí lo vamos a ver según Enrico Ferri, que dice que consiste en que un hombre, es el sujeto activo, ofende a otro, que es el sujeto pasivo. Ese ofender pues sería la lesión. La antijuridicidad, si queremos ser muy benéfico, formal y material. Es decir, si queremos darle el beneficio de la duda en toda su extensión al señor Enrico Ferri. Violando un derecho o un bien jurídico, que sería el objeto jurídico, es el derecho fundamental que se lesiona. Ofender, violar un derecho, pues conceptos que se pueden ir unificando para mejorar la interpretación.
que se concreta en la persona o en la cosa, el objeto material. Todos sabemos que la definición de objeto material es la persona, cosa o el fenómeno jurídico sobre la cual va a recaer el verbo rector del delito, mediante una acción psíquica que determina y guía a una acción física, produciendo un daño público, no pública, y privado. Fíjense cómo todas estas definiciones quedan tan, si se me permite, y perdónenme algunos, tan rebuscadas, ¿no? Queriendo ya acercarse, por ejemplo, a la psiquiatría, hablando ya de temas de una acción psíquica y que guía a una acción física. Es decir, fíjense cómo aquí ya hablamos de un positivismo no jurídico, sino que es un positivismo criminológico, que busca ya los métodos, ya el método científico desde el punto de vista de la naturaleza, aplicarlo al ser humano. Y el daño público y privado, pues ahí hablamos, pues sí, hay una lesión, hay un daño que sí puede ser desde lo privado, puede ser desde lo público, pero realmente aquí todos estos cambios de concepciones fueron afectando mucho el estudio del delito en Italia, hasta el punto que después los alemanes serán los que tomen la bandera, quizás hasta hoy en día, de los más importantes logros en la teoría del delito. Ahora, este cuadrito que hemos sacado del libro Esquemas del delito de Agudelo Betancourt dice que el delito ferriano se compondría entonces, por lo que vimos atrás, de 4 elementos que a su vez se subdividen en 2 subelementos. El primero es el sujeto, activo o pasivo. Ya sabemos cuál es el sujeto activo, que es el delincuente. El pasivo es el titular del derecho fundamental, que es lesionado. El objeto, que se divide en jurídico y material. El objeto jurídico es el derecho, el material es sobre el objeto sobre el que recae la conducta. Como ya lo dije antes, la acción puede ser psíquica o física. Pues sí, un esfuerzo por denotar esa doble connotación de todo lo que hacemos los seres humanos, que vamos a verlo de distintas formas en todos los esquemas, en todas las escuelas del delito. Sí, el hombre tiene doble connotación, la parte de adentro, la parte subjetiva, la parte interna, y la parte física, que es todo lo que tiene que ver con lo externo, ¿no? Todo cómo se materializa en el mundo real, todo lo que pensamos y decidimos hacer. Y por supuesto el daño público y privado, que bueno, realmente está bastante claro, caben muchísimas apreciaciones, pero está claro ese punto. Ya terminando, apreciaciones de Ferri. Dice Agudelo que Ferri llamaba a lo anterior, lo que vimos en el cuadrito, una anatomía jurídica o anatomía psicosociológica del delito. Nuevamente estas palabras tan rebuscadas, ¿no? Es como ver el delito desde el prisma de la medicina, y así era en realidad por todas aquellas ciencias auxiliares que vimos antes, cuya función es ser la garantía para el feo. Discúlpeme, fe de ratas no es para el feo, es para el reo, es decir, para el procesado, qué pena, y facilitar la recta aplicación de las sanciones penales establecidas en el ordenamiento jurídico. Ferri siempre rechazó el estudio jurídico del delito, que se veía en la ciencia jurídica alemana, porque la calificaba de abstracta y abstrusa. Debemos recordar que lo abstruso es lo que no se comprende. Rechazaba su importación a Italia, es decir, no me traigan, quédense con sus teorías los alemanes allá en Alemania, no me las traigan aquí a Italia, porque no las entiendo y son muy abstractas, se alejan de la realidad. Déjeme con mi medicina legal y con mi psicología y mi psiquiatría, mi sociología, todos estos temas. Vamos a hacer un gran libro sobre todos estos temas que se llama Sociología Criminal. Más o menos así era el pensamiento de Ferri, seguramente. Lo anterior tuvo como consecuencia que la garantía de Ferri pues era algo relativo de la escuela positivista, porque apareció la peligrosidad, y ojo con esta palabra porque va a marcar un verdadero problema para este esquema positivista, un verdadero estigma que quizás lo condenó en muchísimos aspectos, porque ellos utilizaban el concepto de peligrosidad como un comodín jurídico que posibilita cualquier interpretación, es decir, no hay nada bueno y no hay nada malo, todo es relativo, y así se pueden cometer muchísimas injusticias. Entonces
la seguridad que supuestamente presta la garantía, eso es realmente mentira. Y ahorraba esfuerzos sistemáticos que buscan limitar el arbitrio del juez. Sí, es que ese fue el gran error de Ferri, ¿no? La dogmática no se hace porque sea abstracta y abstrusa, ¿no? Lo que se busca en el fondo es limitar para que no haya abusos a las autoridades, al legislador y específicamente al juez. Entonces, sí, es cierto, no podemos irnos a la imaginación, no podemos ser excesivamente abstractos. Eso es lo que dice hoy en día Klaus Rofsín, otro de los grandes exponentes que también sigue vivo, que sigue vivo a diferencia de otros grandes padres del derecho penal. Ahora, volviendo aquí al tema de Ferri, pues sí, realmente el concepto de peligrosidad fue lo que legitimaba la imposición de la pena, es decir, no importa lo que tú hagas, sino importa lo que tú eres, y eso llevó cientos, miles y miles de estigmatizaciones, tanto así que se empezó a utilizar estas teorías en el régimen nazi, en el régimen fascista, en la Segunda Guerra Mundial. Todas esas atrocidades que se vieron, pues dieron este concepto de peligrosidad es muy grande, y por eso se trata de prohibir, pero no está completamente prohibido, porque cuando vemos, por ejemplo, normas que dicen que se debe capturar, detener preventivamente a una persona cuando haya sido capturada, por ejemplo, 5 veces en el pasado, o cuando decimos, por ejemplo, que se agrava la pena porque la persona tiene una condena en los últimos 2 años, o en el delito de disparo de arma de fuego sin que no le dispares a nadie, o en el mismo delito de porte de armas blancas, que fue un delito muy reciente que se creó en Colombia, pues se ven características pues atenuadas de ese peligrosismo que tanto problemas le dio a la escuela de Ferri, ¿no? Y terminó por estigmatizar su obra. Quizás no lo hubiera querido así él mismo, pero así sucedió. Entonces hasta aquí llegamos con este video. Espero que hayamos aprendido algo que sea muy importante desde el punto de vista del aprendizaje de la academia. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Si te gustó, like y suscríbete. Vamos a tratar de seguir adelante con todos estos videos para poder ponernos al día. Estábamos en reestructuración, pero ya regresamos con todo, Dios mediante. Entonces un saludo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.